6 de la mañana sale para Mar de la camioneta. Vamos a hacer una prueba, un viajecito de prueba. A llevar unas cosas y a probarla, a ver cómo anda. 80. El verdadero motivo del viaje a Mar del Plata, mira. Sí. Apoyale ahí si querés. ¿Los ayudo? Ah, bueno. Apoyale ahí interno. Y sí, salió un viaje a la costa argentina. La excusa fue llevar unas cosas y poder probar la cambio en ruta. Así que el día anterior echamos combustible, aceite y dejamos todo preparado para salir temprano. Honda Gasoil, dice. El más barato. Ese cuadrado que está ahí tiene una cosa de aceite. A ese. Llename el cárter. Llené el carro. Surtidor de aceite. ¿Y ahí te marca los litros? Claro, ahí aparece uno porque yo hace un ratito vendí 1 litro. Un hallazgo, boludo. Llegó el día. Salimos a las 6 de la mañana de la ciudad de Zárate hacia la ciudad de Mar del Plata. Un viaje de 500 kilómetros. Llegamos en tiempo y forma hasta el peaje de acceso norte Ramal Campana, pero a partir de ahí, por un accidente en Panamericana, avanzamos a paso de hombre tardando 4 horas para hacer los 90 kilómetros que unen la ciudad de Zárate con la ciudad de Buenos Aires. Algo pasó acá. Está medio frenado el viaje. 4 horas de Zárate a Buenos Aires. Y ahora estamos parados otra vez. Por acá y ahora estamos parados. No sé qué quilombo hay otra vez. Estábamos por entrar allá la autopista. Ruta 2. Ruta 2. Paciencia, paciencia y mate. Ya acá, poné la pava que pasamos a tomar unos mates, monstruo. A mí particularmente me gusta viajar y disfruto de hacerlo a velocidad moderada, despacio. Me gusta aprovechar ese momento, me relaja. Me gusta llegar al lugar donde voy sin estrés. Me gusta manejar, mirar la ruta, el paisaje, los campos. Me gustan los pueblos que cruzamos. Me gusta mirar otros autos, me gusta mirar otra gente al costado del camino. Hola, ¿cómo andas? ¿Tranquilo? Esto y... Agua caliente. ¿Agua caliente? La ficha sale 50 pesos y cargan afuera de... Dale. El junto. Bueno. Dale, 600 todo entonces. Este día nos tocó un día soleado de este marzo que fue más caluroso de lo que es marzo usualmente. Disfrutamos de alguna charla, disfrutamos del mate y disfrutamos ver cómo la Camio viajó pese al embotellamiento todo el día con inconveniente cero. Estamos escuchando Viva la Radio. Llegamos a Mar del Monstruos. Un calorón, 9 horas. Tardamos lo mismo de Zárate a Buenos Aires que de Buenos Aires a Mar del Plata. Pero bueno, ya estamos. Nos vamos a la Bristol. Cuac, cuac. Estamos a 7 minutos. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Con calor? Un poquito de calor nada más.
Mirá, marzo, 6 menos 20 de la tarde. Hace como 40 grados, boludo. Hermosa el agua, che. Hermosa. Es como resetearte. Chin, chin. Clayton. Bueno, un día larguísimo, pero buenísimo. Ahora nos vamos a caminar por la peatonal un rato. A ver qué onda. ¿Cuál querés? ¿Esa? La 32. ¿Alguna de estas? No, La L, perdón. La L. La 1. La 1. Dale, ¿cuánto es? 900. Esta es Avenida Colón, ¿no? Colón. Sí, Colón. De acá, para la playa, se paga estacionamiento. Y de acá para allá, no se paga estacionamiento. Así que nosotros estamos... De acá para allá. Donde no se paga estacionamiento. gratarola.com. Bueno, nos vamos a Al puerto, a mangiare. pescado. Arranca y todo. Y acá estamos en los pagos de Ferrari. Ojo, no es Enzo y no es Maranello tampoco. De Rolando Ferrari. Y vamos a cenar al puerto, que es el primer lugar que se me vino a la mente cuando surgió el viaje a la ciudad bien llamada Feliz. La media porción es para uno. La porción es como un plato de esto bien cargado. Por lo general no comparte. Puede ser paella, cazuela, espagueti con mariscos. ¿La cazuela que trae? Calamares, mejillones, langostinos, caricama. Media de rabas y una cazuela. Bueno, para tomar, ¿qué Para querés? tomar un vinito tinto. Dale. Sí, está bien. Dale, López, Don Valentín. López. Sí. Vamos. Ahí vamos. Upa, pita. Bueno, chicos, Gracias, crack. un ratito. O si quieren, cuando ustedes me avisan, les traigo. Sí, no te demore mucho. Dale. No, la cazuela sale enseguida, por eso. Ah, bueno. Sí. Chin chin. ¿Cómo lo ves? Espectacular. ¿Te gusta? Está bueno. Parece chica la cazuela, pero no, es abundante. Dos media porciones La mañana. compartida, un éxito. Bueno, Guille, ¿cómo comiste? Bien. De postre, fichín, no va más. Nos vamos al casino. Esta vale 1000 Esta vale y él tiene 3000. 3000. Y ahora voy a la mesa y Ahora la vamos a la cambio. mesa y me da fichas de 100 pesos cada una. No, yo quiero jugar esta color. No, una entera. La puedo jugar yo. Sí, ¿a qué le va a jugar una? A color, boludo. Ah, a color. Sí. Ahora yo perdí 1000. Vamos a jugar otros 1000. Esto lo podemos jugar en chance. Perdimos todo. Duró poca la alegría. 10 minutos nos liquidó. Chao. Vamos a ver cuánto consumió de aceite en 500 kilómetros. La bolsa, porque como está todo aceitado esto, te queda la mano a la miseria. Hay que llevarla a lavar el motor. Está perfecto, boludo, mirá. Está perfecto. Mira, tampoco la ensució casi nada. Tiene una salpicadura, una leve llovizna de aceite atrás. Está baja de aro la loca. Bastante bien. Creo que hace 4 años que no me levanto tan temprano. A ser mandado. Sí. Todavía no abrieron los negocios. Vamos a tomar un café. Esta es heladera. Esa es la A 220. ¿Esta 220? Sí. Esta es ideal el tamaño. Le vamos a poner a la camioneta una heladera. No es imposible. ¿Eh? No es imposible. No, está buenísimo el tamaño. Sí. Yo pensé que eran todas de 80. No. Esa me encantó. El plan para ese día era reparar algunas cosas en el departamento y mejorar otras. Así que tranqui, empezamos a meter mano. Pero las cosas se complicarían un poco más de lo esperado.
El baño perdía una gotita, entonces Guille lo desarmó. Y pierde cataratas. Hijo pelotudo. Después la heladera esta es vieja, entonces trajimos esta que tiene freezer. Pero no anda ahora. Pero no lleva, ¿cómo no va a llevar? No, porque cierra la tapa, hace sello la bandera esta. Callate la boca. A Guille le prestaron un departamento para venir unos días para probar la camioneta. Y él dijo, bueno, ya que me lo prestan, le voy a hacer unos arreglos, unas mejoras. Un chapuzón lo dimos, una cerveza tomamos, perdimos en el casino y rompimos un departamento. Una locura, boludo. ¿Está el Mar del Plata? El Mar del Plata, estamos en Mar del Plata. Bueno, la camioneta bien hasta ahora. Re bien en la ruta, me sorprendió, gratamente me sorprendió. Y ahora nos vamos a dar una vuelta por la costanera y nos vamos a Pinamar. Bye. Lo único que tenemos que revisar es el climatizador porque algo no está funcionando y tira agua por arriba del techo. Tira aire, no frío, tira aire bastante presentable, hay que tener en cuenta que es 36 grados. Algo que tiene también es una cubierta deformada aparentemente, porque cuando vas despacio mueve un poco así. Pero después en velocidad no lo notas. No, en ruta es perfecto, no tira para ningún lado, es equilibrada. No hace fuerza, va liviana, ya no hace tanto ruido, no está bastante bien aislada. Donde hay que mejorarlo un montón, hacerlo, tenemos pensado hacer un montón de cosas y transformarla a la parte de atrás. Vamos a cambiarle el layout, pero me gustó, me conformó, muy bien. Yo elijo mal los horarios de viaje, boludo, porque de ida me daba el sol. Ahora, a la vuelta, me da el sol, boludo. Y vos vas siempre en la sombra. Anda más atrás. Decidimos volver por ruta 11 para comer en Pinamar y cambiar un poco el paisaje. Fue en ese viaje que decidimos también polarizar los vidrios de las ventanillas delanteras, pero en un tono mucho más claro. Pinamar. Ay, Marina Marzo. ¿Te gusta qué? Marzo. Me gusta más. ¿Por qué? Porque mira que la plaza toda para uno. Muy lindo acá, pero los precios de locos. Así que nos vamos a ir a otro lugar. Vamos a buscar otra cosa. Muy caro, monstruo, muy caro. Es lindo, ¿eh? Es lindo. Bueno, al final nos decidimos por comida gourmet. Y este atardecer en ruta es como una despedida del proyecto. No es que vamos a cambiar la cambio, no es que vamos a cancelar el trabajo, es que decidimos transformarlo, hacer otra cosa, algo que nos dé otras prestaciones. Así que en el próximo video comienza la transformación. Está pintado, ¿no?